Semejanzas. Los trastornos del espectro autista se caracterizan por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal y por repertorios restringidos de intereses y actividades. Triada Wing. En la discapacidad intelectual también se observan déficit en las habilidades sociales, cognitivas y adaptativas, estereotipias y conductas desafiantes. En discapacidad intelectual, patrón de desarrollo de retraso global. En autismo, patrón de retraso y desviación, ausencia de conductas típicas y presencia de atípicas. TEA y discapacidad intelectual están relacionados. Parece que la discapacidad intelectual es más prevalente en el autismo que el autismo en la discapacidad intelectual. Mientras la competencia social está siempre comprometida en TEA, en las personas con discapacidad intelectual leve no difieren de las típicas. La mayoría de los genes identificados como genes del autismo también causan discapacidad intelectual. De hecho, las personas con discapacidad intelectual a menudo mejoran con la terapia ABA para el autismo. Los dos trastornos ocasionan al paciente un alto grado de compromiso en su capacidad para adaptarse al entorno en el que se desenvuelven, en su capacidad de aprendizajes y de relación interpersonal. En ocasiones, aunque se trata de trastornos distintos, pueden darse los dos en el mismo sujeto. Diferencias. En el autismo, mayor probabilidad de episodios epilépticos en la adolescencia. En la discapacidad intelectual, mayor probabilidad de episodios epilépticos en primera infancia. TEA. Distribución en función del género, 4 varones por 1 mujer. Discapacidad intelectual. Distribución en función del género, ligero predominio masculino. TEA. Discriminación de señales socioemocionales, alterado gravemente. Pautas de acción y atención conjunta. Discapacidad intelectual. No alterado en discriminación de señales socioemocionales, pautas de acción de atención conjunta. TEA, desarmonía evolutiva, es decir, retraso significativo en las áreas propias para los TEA. Discapacidad intelectual, retraso generalizado y armónico en todas las áreas. TEA, aislamiento, discapacidad intelectual, relaciones de dependencia. TEA, ecolalias inmediatas o tardías, alteraciones del ritmo y del tono. Discapacidad intelectual. El lenguaje podría ser ausente, pero usa gestos. TEA, el juego puede ser uso repetitivo y no funcional. Discapacidad intelectual. En cuanto al juego, puede ser acorde a su edad y poco repetitivo. TEA, ausencia de respuestas. Discapacidad intelectual, adecuado a voces y sonidos. TEA, se quedan fijos en una actividad. Discapacidad intelectual, en las actividades es fácil de cambiar o negociar por otras. TEA, rendimiento difásico. Discapacidad intelectual, rendimiento similar en las diferentes áreas. En cuanto a aportes de investigaciones en casos clínicos del autismo, tenemos antecedentes psiquiátricos familiares. Por ejemplo, madre con antecedentes de episodios depresivos severos con intentos de suicidio, tía paterna con diagnóstico de esquizofrenia, tío materno con antecedentes de alcoholismo y primo paterno con TEA. Con respecto a los antecedentes clínicos de la discapacidad intelectual, se tiene el estudio de 2 familias, uno producto de la unión familiar de una familia de abogados, obreros y buenos padres. Por otra parte está la familia de campesinos, donde su núcleo familiar está ladrones, estafadores y depravados. En cuanto a este estudio, los resultados se obtuvieron que la discapacidad intelectual es hereditaria. Implicaciones en el aprendizaje en el trastorno del espectro autista. Lectura y expresión verbal.
La expresión verbal y la comprensión son desafíos importantes para ellos, aún más cuando está presente el lenguaje figurativo o expresivo. Su situación es aún más vulnerable cuando presentan pruebas estandarizadas que buscan cierta velocidad y nivel de aprendizaje. Diversas investigaciones demuestran que los autistas pueden tener problemas en sus habilidades motoras finas y gruesas. Las personas con autismo tienen ciertas dificultades para entender informaciones nuevas, así como para incorporarlas y relacionarlas con otros conocimientos, y se limitan a reproducirlas de forma mecánica. Igualmente, centran su atención en aspectos y detalles poco significativos, obviando los más relevantes. También se puede evidenciar conductas disruptivas, falta de iniciativa, resistencia al aprendizaje, no reconoce las reglas sociales, hipersensibilidad auditiva, tienen problemas para organizar internamente, son aprendices visuales, dificultad para aprender el grupo, dificultad en la generación de contenidos. Son difíciles de motivar y tienen un número limitado de intereses. Con respecto a la discapacidad intelectual, se tiene que podría hacer que el niño aprenda y se desarrolle de una forma más lenta que otros niños de su misma edad. Estos niños podrían necesitar más tiempo para aprender a hablar, caminar, vestirse, comer sin ayuda y también podrían tener problemas de aprendizaje. Necesita de ayuda individualizada. Afecta todas las áreas del desarrollo: autonomía, cognitiva, lenguaje, interacción social y motricidad. Su memoria es a corto plazo. Son de pensamientos más concretos. Poca habilidad de generalizar. Dificultad en predecir respuestas o resultados. Y repetición continua de palabras, frases o movimientos. Gracias por su atención. Con ustedes, María Gabriela Gutiérrez y Rosa Frandita. Que tengan feliz día.